Hoy os voy a hablar de casos de personas que aprendieron un idioma extranjero o su idioma en ciertas situaciones y a ver qué podemos aprender, a ver qué nos enseña sobre cómo se aprenden los idiomas y cuál es la mejor manera de aprender idiomas. Y la primera persona es Richard Boydell. Richard Boydell es un señor y este señor nació con un problema. Este señor no se podía mover, no podía mover su cuerpo, no podía hablar tampoco. Pero sí que oía y durante toda su vida escuchó. Escuchó a su familia hablar en casa. Su mamá le leía cuentos, le leía historias y aprendió el idioma, aprendió a entenderlo y aprendió a leer también. Aprendió a leer y le gustaba leer. Y este señor creció, llegó a los 30 años y con 30 años, por primera vez, tuvo la oportunidad de escribir. Con 30 años le dieron una máquina de escribir. ¿Os acordáis de las máquinas de escribir? Ahora tenemos ordenadores, ¿no? Tenemos ordenadores, pero antes de los ordenadores, teníamos máquinas de escribir. Pues a este señor le dieron una máquina de escribir, pero una máquina de escribir que no se usaba con las manos, se usaba con los pies, sí, sí. Entonces, él podía mover un dedo del pie, y con eso podía escribir. Sí, sí, podía escribir. Y, pero él nunca había practicado, nunca había hablado, nunca había practicado escribir, pero a la semana, después de una semana de recibir la máquina de escribir, ya escribió una carta, y una carta que estaba escrita bien, correctamente y bonita. Era una prosa bonita. La forma, las palabras, como estaba escrita, era un texto bonito. Y eso que él antes nunca había practicado hablar o había practicado escribir. Pero aún así había aprendido la gramática muy bien y había aprendido mucho vocabulario, muchas palabras. Y vosotros me diréis, bueno, pero el señor Richard Boydell, este señor aprendió de pequeño, aprendió cuando era un bebé, y claro, los bebés sí que pueden. Ya sabemos que los bebés son esponjas que lo absorben todo, ¿no? Ya, pero es que ahora os voy a hablar de otro caso, otra persona, y esta persona, este caso, es el caso de Armando. Armando nació en México. Nació en México y creció en México hasta los 15 años. Y con 15 años se fue a Estados Unidos. Fue a vivir a Estados Unidos, fue a vivir a Los Ángeles. Y en Estados Unidos él aprendió inglés. Llegó a aprender inglés y aprendió inglés bien, podía hablar el inglés bien, sin problema, pero cuando estaba ahí, cuando estaba en Los Ángeles, aprendió otro idioma mejor. Otro idioma lo aprendió mejor que el inglés. Y aprendió hebreo. Aprendió hebreo. Hebreo es el idioma que se habla en Israel. Pues este chico aprendió hebreo porque trabajaba en un restaurante con personas judías, con personas que hablaban hebreo. Trabajaba en un restaurante y cuando iba a trabajar siempre oía hebreo, oía a personas hablando hebreo a su alrededor.
Y él no se esforzó en hablar, no intentó, venga, venga, hoy voy a aprender vocabulario, voy a practicar el vocabulario o la gramática. No, no. A él, el hebreo, le daba igual, pero sus compañeros, sus amigos, sus compañeros del restaurante eran muy amigos suyos, le caían muy bien, eran muy amigos. Entonces, cada día escuchaba hebreo y entre 2 y 3 años ya pudo empezar a hablar sin problemas. En 2 o 3 años ya hablaba hebreo sin problemas. Pero no solo eso, no solo hablaba hebreo bien sin problemas, sino que lo grabaron. Alguien le grabó su voz, grabó cómo hablaba hebreo y luego se lo dieron a gente que habla hebreo, a gente de Israel, para que lo escuchara. Y lo escucharon y la mayoría de personas creyeron que era nativo, que era una persona de Israel, una persona que sus padres hablan hebreo. No se dieron cuenta que no se dieron cuenta que era mexicano o que era extranjero, porque llegó a hablar hebreo muy bien. Y bueno, ahora la siguiente excusa es que, oh, Pablo, pero quizás esta persona es un genio, es superdotado, es un genio como Einstein. La gente normal no puede hacer esto, no puede aprender tan bien cuando ya son mayores, ya son adultos. Pues bueno, os voy a dar un último caso, una última persona. Y este caso soy yo. Yo soy el tercer caso, el último caso. Y como ya sabéis, yo no soy un genio. Ya os lo dije en el otro vídeo. En otro vídeo ya hablamos de que yo no soy un genio, que tardo mucho tiempo en aprender idiomas. Y os voy a hablar de mi experiencia aprendiendo tailandés, de cómo he aprendido tailandés. Entonces, yo vine a Tailandia en 2015. En el año 2015, en verano, en julio, creo que en julio de 2015, vine a Tailandia y estuve aquí un año. Estuve un año yendo a clase, yendo a una escuela, aprendiendo tailandés, solamente escuchando a dos profesores, a dos personas que hablaban entre ellos y que nos hablaban a nosotros. Y en esta escuela no había exámenes, no había deberes, no había tarea que hacer en casa, no se podía apuntar, no se podía usar una libreta y apuntar, no, no. Y tampoco hablar. Cuando yo iba a la escuela, no hablé. No intenté practicar hablar el tailandés. No. Y mientras vivía aquí, en Tailandia, el año entre 2015 y 2016, que viví aquí en Tailandia, intenté no hablar tailandés. Sí que tuve que decir alguna palabra, un poco, para decirle a un taxista, a la izquierda o por ahí, pero muy poco. Intenté siempre hablar inglés, no practicar hablar el tailandés. Y después, en España, yo seguí aprendiendo tailandés, seguí escuchando, siempre iba escuchando tailandés o haciendo llamada con una amiga mía, haciendo videollamada, viéndola por el ordenador, con el ordenador, que nos veíamos y podíamos hablar, ¿no? Pero yo le hablaba en inglés, nunca hablaba tailandés. Entonces, 2016 estuve en España 2 años. En España seguí con el tailandés y luego volví a venir. El año pasado vine aquí y ahora hace 3 meses, empecé a hablar tailandés. Fue a finales de diciembre, a finales del año pasado, yo empecé a hablar tailandés. Y no he practicado mucho, no he hablado mucho tailandés.
No sé si hablo cada día, quizá un poco, pero no he pasado horas y horas practicando, no. Hablo un poco. Un poco por la calle, un poco con mi novia, pero ya está. Pero estas últimas semanas tuve que ir al hospital. He ido al hospital, he ido un par de veces, 2 veces al hospital yo solo. Y en el hospital hay muy poca gente que hable inglés. La mayoría de las personas allí no hablan inglés, por lo menos en el hospital al que yo fui. Pero no tuve problemas, me pude comunicar. No entendí, quizá no entendí 100% de lo que me decían. Todavía hay alguna palabra que no he aprendido, algunas palabras, pero me pude comunicar, pude hablar y me entienden bien. Y eso que el tailandés es bastante difícil de pronunciar, sobre todo para un español, es difícil. Tiene tonos y tiene muchas cosas que son muy diferentes del español y bueno, son muy diferentes del inglés, del japonés, de los demás idiomas que yo hablo, es bastante diferente. Y los extranjeros, la gente que viene aquí e intenta aprender tailandés, tienen muchos problemas para que los entiendan. Intentan decir una palabra que ellos creen que saben, pero no los entienden. Dice, ¿eh? ¿Qué es eso? Porque la pronunciación es difícil. Pues yo no tuve problemas. Fui al hospital y nos entendimos. Y cuando les digo algo, yo ya sé que me van a entender. Porque yo lo entiendo, porque he escuchado esas palabras, las mismas palabras, muchas veces. Muchas veces. Y tanto el vocabulario, las palabras, como la gramática, ahora la sé, la puedo usar, puedo hacer frases, y eso que antes no había practicado hablar, había practicado muy poco, solo por casualidad, no había intentado practicar, y ahora, cuando he empezado, desde que he empezado hace 3 meses a hablar, no tengo realmente problemas. Entonces, por eso creo que lo más importante es el input, es escuchar mucho y bueno, más adelante también podéis leer, pero sobre todo escuchar mucho. Y creo que es lo más importante y bueno, como ya os he dicho en otros muchos vídeos, no hace falta o no es tan importante practicar hablar. Sí que en algún momento seguramente queréis hablar o querréis hablar en el futuro, si vais al país o si conocéis a gente, tenéis amigos que hablan el idioma. Y si habéis escuchado mucho, os será mucho más fácil, será más fácil empezar a hablar. ¿Vale? Bueno, decidme qué pensáis de estos casos, de estas personas de las que os he hablado, y qué pensáis de mi caso, de mi experiencia con el tailandés. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Y si queréis más vídeos de nivel intermedio, no os olvidéis de apuntaros a nuestro vídeo diario, que cada día hacemos un vídeo nuevo de nivel intermedio. Apuntaros en la descripción, ¿vale? Venga.